Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del momento en que estés escuchando esta predicación que hoy quiero compartirte. Y la verdad que es una bendición que vos puedas estar escuchándome a través de este medio y que recibas palabra fresca de Dios, que recibas lo que Dios tiene para tu vida. Y seguramente este tema va a ser muy especial porque es un tema que está muy candente en los jóvenes, que es el tema de la desilusión. Vamos a ver cómo superar desilusiones amorosas. Hoy este tema es un tema circundante en todos los sectores de la juventud. Podemos ver que diferentes personas andan por la vida resignadas, creyendo que el amor no es para ellas. Como que las circunstancias que les tocaron vivir a lo largo de su vida, sus continuas frustraciones, hacen que no crean en la posibilidad de tener de nuevo una oportunidad en el amor. Por eso hoy vamos a hablar de cómo superar las desilusiones amorosas. ¿Por qué vienen las desilusiones? ¿Por qué dentro del cuerpo de Cristo tenemos jóvenes que se juntan y que después esa relación comienza a venir en bancarrota? ¿Por qué viene empinada hacia abajo? Y eso es lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Vamos a ver con exactitud y precisión cuáles son las causas de la desilusión en la vida del creyente y cómo poder superarlas. Y la realidad es que las personas muchas veces no pueden dejar atrás el dolor que dejó esa relación. Desgraciadamente se sienten fracasadas. Y muchas veces, como decíamos recién, este sentimiento de que ya el amor no me va a tocar nunca, hace que los jóvenes tomen caminos de satisfacción momentánea que no son los mejores para ellos. Algunos van tras el alcohol, otros se juntan con otras personas para mitigar sus angustias, otros van a las drogas, otros comienzan a tener sexo de manera promiscua y de esta manera van alejándose de lo que Dios ha trazado para sus vidas. Una desilusión amorosa muchas veces hace de que uno se vaya de los caminos del Señor, se rinda ante las diversas situaciones que les toca vivir. Entonces es como que tira la toalla y dice: yo no voy a seguir más en el camino del Señor. Yo no voy a pelear más por mi sueño. No voy a pelear más por mi meta. No voy a pelear más por aquello que Dios puso en mi corazón. No lo voy a hacer porque estoy tan dolido o dolida que lo único que puedo hacer es concentrarme en mi dolor, dejar que los días pasen y ver si de alguna manera, el tiempo logra sanar esas heridas que tengo en mi corazón. Que, como bien sabemos, el único que puede restaurar el alma del ser humano ante este tipo de desilusiones es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Pero muchas veces creemos que está en nosotros el poder de cambiar y nos equivocamos y dejamos que el tiempo pase, que los días pasen, que los años pasen, que los meses pasen, y nos pasamos toda la vida recordando esas circunstancias que nos dolieron en lugar de ir en pos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a ver algunas de las causas que tienen que ver con la desilusión. Y vamos a tocar una historia que tiene que ver directamente con lo que representa la desilusión en la vida de los seres humanos en cuanto al amor. Vamos a encontrar allí en el capítulo 7 del libro de Josué una historia donde el pueblo de Israel
se topa directamente con lo que es la desilusión. Ellos no creían que podían ser derrotados por un pequeño pueblo llamado Jai. Pero la derrota vino a sus vidas. Ese pequeño pueblo que apenas tenía unos 3.000 soldados derrotaron al ejército de Israel. A esos hombres que habían ido a inspeccionar esas tierras fueron vencidos por estos pequeños habitantes de Jai. Y la gente comenzó a entrar en un estado de pánico, de perplejidad, porque no entendían el porqué de la derrota. Hasta Josué comienza a hablar con Dios y comienza a recriminarle el porqué de la derrota. ¿Cómo podía ser que hayamos perdido ante un pueblo tan pequeño? Y esa derrota se debía a que alguien no escuchó la voz de Dios, a que alguien desobedeció, a que alguien no siguió los preceptos e instrucciones que Dios había dejado en su palabra. Tal es el caso de Acán. Acán fue un hombre que estuvo presente cuando el Señor dijo: no tomen del anatema absolutamente nada, porque todo ese anatema, que era la recolección de elementos que estaban en la guerra, que pertenecían a los pueblos enemigos, iban a ser destruidos en forma de sacrificio hacia Dios. Los israelitas debían tomarlo como ofrenda para después presentarlas delante de Dios, y de esa manera la presencia del Espíritu Santo pueda estar en ese lugar. Sin embargo, Acán tomó la determinación equivocada de robar los elementos que iban a ser usados por el pueblo para acercarse a Dios en su propio beneficio. Los quiso robar, los quiso hurtar, y esto hizo que Dios se enojara mucho con él, a punto tal que el pueblo de Israel, que los ejércitos de Israel tuvieron una derrota inesperada. Una derrota que no la imaginaba nadie, ante un pueblo pequeño, ante un pueblo diminuto. Pero la derrota llegó a sus vidas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no escuchó la voz de Dios. Vamos a arrancar en la palabra allí, en el capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver un solo versículo de este capítulo, para después sí meternos de lleno en lo que tiene que ver el capítulo 7. Y aquí vamos a ver una directiva de parte del Señor precisamente al pueblo de Israel, de que justamente no tomen nada de lo que era del anatema. Yo lo voy a leer en una versión más sencilla para que ustedes lo puedan comprender, pero en la versión Reina Valera ustedes van a tener que en ese versículo, en el 18 del capítulo 6 de Josué, la Biblia habla de anatema, que eran precisamente restos que estaban dentro de un botín que pertenecían a los enemigos derrotados, como decíamos recién. Entonces la destrucción de dichos elementos significaba una ofrenda para Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Acán? Robó de esos utensilios y la ira de Dios se encendió contra él. Este es el contexto en el cual entra Josué 7 versículo 1. Pero nosotros vamos a leer el capítulo 6, versículo 18, para comprender después lo que ocurre en el capítulo 7. Y dice allí: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. O sea, la consecuencia directa de no obedecer la voz de Dios a tiempo era que el campamento de Israel, que el pueblo de Israel, que la gente de Israel iba a caer bajo maldición. Y fíjense cómo arranca el capítulo 7 de Josué, versículo 1, y dice allí: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Estamos hablando justamente del anatema. Un
hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Entonces, la primera causa de la desilusión, la primera causa de la derrota en el ámbito amoroso tiene que ver con no escuchar la voz de Dios a tiempo. Quizás vos venías como los israelitas. Venías feliz, contento, en una relación saludable, en una relación con una persona que llenaba todas tus expectativas. Pero de golpe algo sucedió. De golpe algo se quebró. De golpe apareció un high, una desilusión, que marcó el fin de esa relación. Pero cuando todo estaba bien, muchos de los que estaban a tu alrededor quizás percibían que esa relación no era para vos. Percibían de que lo que Dios tenía trazado para tu vida no era lo que creías con esa persona. Y vos estabas viviendo en un tiempo de bonanza tal que creías que estaba todo bien, que creías que ninguna situación iba a poder voltear tu relación con esa persona, porque venía tan bien como venía el pueblo de Israel. Venía de una situación tremenda como derribar a Jericó, que era una fortaleza impresionante. Venían con toda la fuerza, con toda la garra, a punto tal de decir: no vamos a depender de Dios, no vamos a buscar de Dios, vamos a pelear por nosotros mismos contra Jai, porque si nosotros vencimos a un pueblo tan grande como lo es Jericó, a Jai lo hacemos pomada, porque es un pueblo más chico. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, el ejército de Israel, pierde la batalla. ¿Y por qué? Porque hubo alguien llamado Acán que no escuchó la voz de Dios a tiempo. Mi pregunta es: ¿cuántas veces a vos te han hablado acerca de que esa persona no era para tu vida y sin embargo no escuchaste su voz? ¿Cuántas veces amigos, pastores, líderes hablaron con vos y no quisiste escuchar su voz? Porque la principal causa de la derrota en la vida tiene que ver con no saber retener lo que me están diciendo y creerme sabio en mi propia opinión. Porque tarde o temprano, el velo se va a rasgar y Dios va a tener que levantar una circunstancia penosa para hacerme despertar. En tiempos anteriores, cuando Israel cae en cautiverio durante 70 años, allí en Babilonia, hubo un profeta que estuvo 23 años diciéndole al pueblo: deben arrepentirse, deben cambiar, van a caer en cautiverio, no van a ser felices si siguen adorando a dioses ajenos, si siguen practicando el paganismo. Lo que van a lograr es que Dios tenga que permitir un cautiverio. No hagan eso. ¿Y qué hizo el pueblo? Justamente se fue tras los dioses ajenos. 23 años después que Jeremías comenzó a advertir al pueblo de las consecuencias de sus malas decisiones, Israel queda cautivo en Babilonia durante 70 años. Y hoy hay mucha gente, muchos jóvenes dentro de la iglesia que están cautivos porque no supieron escuchar la voz de Dios a tiempo. No la supieron escuchar. Y no saber escuchar la voz de Dios a tiempo hace que sobrevengan sobre nosotros las desilusiones.
hace que sobrevenga sobre nosotros el dolor, hace que sobrevenga sobre nosotros la crisis que no queremos pasar, pero pasa porque Dios nos tiene que despertar. Dios quería despertar al pueblo de Israel diciéndole: muchachos, la derrota que ustedes tuvieron fue a causa de que alguien no escuchó mi voz. El pecado de Acán no fue haberse robado lo santo para consagrárselo para él. Ese no fue el problema de Acán. El pecado de Acán, el principal pecado de Acán, fue no haber escuchado la voz de Dios. Fue no haber escuchado lo que Dios había decretado antes. Que eso fue lo que llevó a la derrota al pueblo. Entonces, como primer punto, la causa de la desilusión tiene que ver con no escuchar la voz a tiempo. Lo segundo, es creer que todo está bien cuando en realidad no está todo bien. Vamos a ir al versículo 2 del capítulo 7 de Josué. Y dice: Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al norte del oriente de Betel, cerca del Betabén. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que vayamos todos a Jai, bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. En pocas palabras, Josué toma la determinación de enviar a pocos hombres. Total, estaba todo bien. Es un pueblo chiquito, no nos va a hacer nada, no va a pasar absolutamente nada. Entonces vamos a mandar a un puñado de nuestros soldados para que vayan a atacar la ciudad. No necesitamos mandar a todo el ejército. Venimos de ganarle a Jericó. A estos los pasamos por arriba. Josué creía que estaba todo bien, que la derrota del Jai y la victoria de Israel estaban a las manos de ellos. Pero ¿qué pasó? La historia le terminó mostrando lo contrario. Israel fue derrotada. ¿Y saben por qué fue derrotada? Porque estaba presa de sus victorias pasadas. ¿Saben por qué muchas veces los jóvenes creen que está todo bien cuando en realidad sabemos que no está todo bien? ¿Saben por qué creen que está bien? Porque como no hay discusiones, no pasa nada, son jóvenes que por ahí se congregan, que están en la iglesia, que tienen tiempo con Dios, entonces todos se creen que está bien. Pero si no se escuchó la voz de Dios, si cuando Dios te dijo tenés que cambiar la relación, tenés que buscar a otra persona, vos no la buscaste, va a pasar lo que pasó con Israel en Jai. Va a caer la desilusión, va a caer el dolor, va a caer el desánimo. ¿Y todo por qué? Porque creemos que está todo bien. Fíjense lo que dice el Salmo 30, versículo 6. Ahí David dice: cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Cuando mi relación está bien, yo siento que nada nos va a poder separar. Estoy tan bien con mi pareja que no veo que algo malo me pueda suceder. Estoy bárbaro. Pero fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 30 de Salmos. Dice: tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. ¿Saben qué le pasó a David? Se engrandeció por su prosperidad. Creyó que nunca iba a ser derrotado, que nunca iba a padecer por causa de la bendición. ¿Y qué ocurrió? La bendición lo tomó, lo absorbió. Y vemos a David destrozado, desilusionado, como muchos de los que están escuchando este mensaje, que creyeron que estaba todo bien, pero que Dios les mostró que no estaba todo bien. Y la tercera causa, ahora sí, de la desilusión, tiene que ver con enojarme con Dios. Tiene que ver con enojarme con Dios. Porque muchas veces cuando Dios me marca las cosas, yo me enojo con Dios.
Cuando viene un líder y me dice esta relación no es conveniente, yo me enojo, no me siento presto a escuchar lo que mi líder me tiene que decir, porque como yo creo que está todo bien, porque no tengo conflictos, porque no tengo situaciones adversas con mi pareja, ¿qué voy a permitir yo que venga un pastor o que venga un líder y me diga, mi querido, esta relación no va? ¿Cómo voy a permitir eso? ¿De qué forma? Si estoy bien. Si a mí no me sucede absolutamente nada. Fíjense lo que pasa en Josué capítulo 7. Vamos a leer del 6 al 9. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Ya se había consumado la derrota del pueblo de Israel. Y dice allí el versículo 7, entonces Josué clamó, oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Es como que Josué comienza a recriminar al Señor sobre el porqué de su desilusión. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué? Si yo estaba tan bien, ¿por qué permitiste que venga esta circunstancia tremenda? Cuando yo comienzo a razonar y comienzo a combatir con Dios, voy a sentirme desilusionado. Porque Dios no quiere que yo combata con Él. Dios quiere tener un trato personal conmigo. Y Él quiere hacerme ver el porqué de mi desilusión. Él quiere hacerme ver por qué me equivoqué para que no me vuelva a equivocar. Por eso, para recomponernos de las desilusiones amorosas, el primer paso que debemos dar es entender que Dios me hablará en medio de mi desilusión, en medio de mi desilusión, y me revelará que la causa de mi angustia es una mala decisión que yo tomé. Fíjense, en el versículo 10, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. No solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Josué? La causa de tu derrota es no haberme escuchado. La causa de tu desilusión tiene que ver con que vos no escuchaste mi voz. Pero ¿cómo trata Josué la situación? O mejor dicho, ¿cómo Dios trata con Josué en esta situación? Le habla con amor. Y le dice, levántate. Levántate. Le habla con amor. Le dice, levántate. Vamos, hay que seguir. Ya no puedes estar más con tu rostro en tierra. Y eso es lo que Dios te dice en esta oportunidad. Dios te sale al encuentro y te dice, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Por qué estás bajoneado? Ya está. Es una situación que yo permití para que vuelvas a oír mi voz, para que te vuelvas a mí y que comprendas de que yo estoy para ayudarte, que tenés que escuchar mi voz para de esa manera ser bendecido. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta para recomponernos de la desilusión es que debemos renunciar a todo resentimiento o dolor que nos haya dejado esa situación, porque de lo contrario viviremos en derrota permanente.
Dice Josué capítulo 7, versículo 13, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Tenemos que santificarnos, tenemos que volver a Dios, tenemos que retornar, porque en medio de nosotros hay una desilusión que nos está matando. En medio de nosotros hay una desilusión que nos está robando la confianza. Y hasta que nosotros no quitemos esa desilusión de nuestro corazón, no derrotaremos a nuestros enemigos, no avanzaremos, no fructificaremos, no tendremos el propósito de Dios cumplido para nuestras vidas. Es una barrera que se nos va a levantar y no vamos a poder avanzar. Lo tercero, debemos reconocer delante de Dios y de nuestros líderes que hemos hecho mal las cosas a la hora de elegir nuestra pareja. Debemos reconocer que nos equivocamos. Fíjate lo que dice Josué capítulo 7, versículo 19 al 21. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Fíjense algo interesante de todo esto. Dice, los deseaba tanto que los tomé. Es decir, que Acán estaba tan apegado a lo que había robado que eso hizo que lo encegueciera de tal forma que obstaculizara a la voz de Dios para con él. Y muchas veces nosotros tenemos la misma reacción. Muchas veces nosotros estamos tan apegados a nuestra relación que no somos capaces de reconocer que nos equivocamos delante de Dios y delante de nuestros líderes, que no somos capaces de darnos cuenta que necesitamos de un renuevo, que necesitamos volvernos a Dios, que necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Lo cuarto, debemos arrepentirnos genuinamente para que la maldición de nuestras malas decisiones no se vuelque contra nosotros. Allí en el versículo 25 del capítulo 7 de Josué, dice: luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Guarda con convivir con la desilusión, porque la persona que convive con lo que le ha pasado sigue atrayendo las mismas circunstancias, porque es una persona que manifiesta la fe negativa. Es una persona que continuamente está declarando que va a volver a vivir lo que ya vivió. Es una persona que continuamente declara derrota. Y tengamos cuidado con cuando nosotros pasemos por estas situaciones, o cuando vos pases por estas situaciones, porque quizás comenzás a declarar cosas tremendas para tu vida y esa desgracia puede volver a ti, puede venir a ti. Si dejaste la desilusión al lado, si dijiste, bueno, ya pasó, esta relación que tenía ya la dejo de nuevo, la dejo a un lado y comienzo a vivir mi vida. Si tomaste esa determinación, por favor,
No declares absolutamente nada. No publiques en el Facebook nada. No declares con tu boca lo que pregona en tu corazón. Porque eso que vos estás lanzando con tu boca es lo que va a venir a tu vida. Las palabras tienen poder para traer tanto la maldición como la bendición a tu vida. Y cuando vos pronunciás algo, estás hablando en fe. Ya sea para lo negativo o para lo positivo, pero estás hablando en fe. Tenés sumo cuidado con eso. Mucho cuidado. Y arrepentite de tus malas decisiones que has tomado. Y ahora, el quinto y último punto. Dice, Dios nos dará una oportunidad para que hagamos las cosas bien y no nos equivoquemos de nuevo. Vamos a leer el capítulo 8 ahora de Josué, versículo 1. Y dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, toma todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Gai, porque te he entregado al rey de Gai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. No tengas miedo ni te desanimes. Cuando estás desilusionado por las circunstancias que te están atravesando, que estás pasando, no tengas miedo ni te desanimes. Toma valor, toma valentía y atacala la desilusión. Atacala. Decir, yo no voy a permitir que la desilusión me gane. Yo creo en Dios, yo creo en su poder, yo creo que me va a dar una nueva oportunidad para avanzar, que me va a dar una nueva chance para que salga de esta situación dolorosa. Yo no voy a dejar que la desilusión, que la perplejidad domine mi vida. Yo me voy a tomar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que cuando Cristo murió en la cruz, se llevó toda enfermedad, toda desilusión, toda circunstancia adversa. Y eso a mí me da la victoria. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y que comprendas el propósito por el cual Dios te ha creado. Bendiciones a tu vida.